Capítulo 32. Una iglesia generosa. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra. Escribiendo en cuanto a sus labores apostólicas en favor de ellos, preguntó: ¿quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? Digo esto según los hombres. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dícelo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros os sembramos lo espiritual, preguntó además el apóstol, ¿es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdote se dijo: porque le ha escogido Jehová, para ministrar al nombre de Jehová. Dios reclamaba como propiedad suya 1/10 parte de todas las ganancias y consideraba como robo la retención del diezmo. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y más tarde, escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su jornal.
El pago del diezmo no era sino una parte del plan de Dios para el sostén de su servicio. Se especificaban divinamente numerosas dádivas y ofrendas. Bajo el sistema judío, se le enseñaba al pueblo a abrigar un espíritu de liberalidad tanto en el sostén de la causa de Dios como en la provisión de las necesidades de los pobres. En ocasiones especiales había ofrendas voluntarias. En ocasión de la cosecha y la vendimia, se consagraban como ofrenda para el Señor los primeros frutos del campo, el trigo, el vino y el aceite. Los rebuscos y las esquinas del campo se reservaban para los pobres. Las primicias de la lana, cuando se trasquilaban las ovejas, y del grano cuando se trillaba el trigo, se apartaban para Dios. Así también se hacía con el primogénito de todos los animales. Se pagaba un rescate por el primogénito de toda familia humana. Los primeros frutos debían presentarse delante del Señor en el santuario y se dedicaban al uso de los sacerdotes. Por este sistema de benevolencia, el Señor trataba de enseñar a Israel que en todas las cosas Él debía ser el primero. Así se les recordaba que Él era el propietario de sus campos, sus rebaños y sus ganados, que era Él quien enviaba la luz del sol y la lluvia que hacían crecer y madurar la sementera. Todas las cosas que ellos poseían eran de Él. Ellos no eran sino sus mayordomos. No es el propósito de Dios que los cristianos, cuyos privilegios exceden por mucho a los de la nación judía, den menos liberalmente que los judíos. A cualquiera que fue dado mucho, declaró el Salvador, mucho será vuelto a demandar de él. La liberalidad que se requería de los hebreos era en gran parte para beneficio de su propia nación. Hoy la obra de Dios abarca toda la tierra. Cristo confió los tesoros del Evangelio a las manos de sus seguidores y les impuso la responsabilidad de dar las alegres nuevas de la salvación al mundo. Nuestras obligaciones son, por cierto, mucho mayores que las del antiguo Israel. A medida que la obra de Dios se extienda, se pedirá ayuda más y más frecuentemente. Para que estas peticiones puedan atenderse, los cristianos deben prestar atención al mandato. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Si los profesos cristianos fueran fieles en traer a Dios sus diezmos y ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir a exposiciones, loterías o excursiones de placer para asegurar fondos para el sostén del Evangelio. Los hombres están tentados a usar sus medios en la complacencia propia, en la satisfacción del apetito, en el atavío personal o en el embellecimiento de sus casas.
Por estas cosas, muchos miembros de Iglesia no vacilan en gastar liberalmente y hasta con extravagancia. Pero cuando se les pide que den para la tesorería del Señor, para llevar adelante su obra en la tierra, ponen dificultades. Sintiendo quizá que no pueden hacer otra cosa, dan una suma mucho menor de la que a menudo gastan en complacencias innecesarias. No manifiestan verdadero amor por el servicio de Cristo, ni ferviente interés en la salvación de las almas. ¿Qué de extraño tiene que la vida cristiana de los tales sea una existencia débil y enfermiza? Aquel cuyo corazón refulge con el amor de Cristo, considerará no solamente como un deber, sino como un placer, ayudar en el avance de la obra más elevada y más santa encomendada al hombre, la de presentar al mundo las riquezas de la bondad, la misericordia y la verdad. Es el espíritu de la codicia lo que induce a los hombres a conservar para la complacencia propia los medios que por derecho pertenecen a Dios. Y este espíritu es tan aborrecible para él ahora como cuando, mediante su profeta, censuró severamente a su pueblo así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz. En nuestro favor, el Padre dio a su Hijo unigénito, y Cristo, habiendo dado todo lo que tenía, se dio entonces a sí mismo, para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. El principio allí ilustrado es el de dar. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Por otra parte, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El principio ilustrado en la vida de los mundanos es el de conseguir. Así esperan asegurarse felicidad y comodidad, pero el fruto de su siembra es tan solo miseria y muerte. Mientras Dios no cese de bendecir a sus hijos, no dejarán ellos de estar bajo la obligación de devolverle la porción que reclama. No solamente deben entregar al Señor la porción que le pertenece, sino que deben también traer a su tesorería, como ofrenda de gratitud, un tributo liberal. Con corazones gozosos deben dedicar al Creador
las primicias de todos sus bienes, sus más selectas posesiones, su servicio mejor y más sagrado. Así recibirán abundantes bendiciones. Dios mismo convertirá sus almas en jardín de riego, cuyas aguas no falten. Y cuando la última gran cosecha sea recogida, las gavillas que pudieron llevar al Maestro serán la recompensa de su generoso uso de los talentos a ellos confiados. Los mensajeros escogidos de Dios están empeñados en una labor agresiva y no deben verse obligados a pelear a sus propias expensas, sin la ayuda de la simpatía y el cordial sostén de sus hermanos. Incumbe a los miembros de la Iglesia tratar generosamente a aquellos que abandonan su empleo secular para entregarse al ministerio. Cuando se alienta a los ministros de Dios, se hace progresar mucho su causa. Pero cuando el egoísmo de los hombres los priva de su legítimo sostén, se debilitan sus manos y a menudo se menoscaba seriamente su utilidad. Se enciende el desagrado de Dios contra los que aseveran seguirle y sin embargo permiten que los consagrados obreros sufran por las necesidades de la vida mientras están ocupados en el ministerio activo. Los egoístas serán llamados a rendir cuentas no solamente por el mal uso del dinero de su Señor, sino también por la depresión y pena que su conducta ocasionó a sus fieles siervos. Los que son llamados a la obra del ministerio y al llamamiento del deber renuncian a todo para ocuparse en el servicio de Dios. Deben recibir por sus esfuerzos abnegados suficiente salario para sostenerse a sí mismos y a sus familias. En los diversos departamentos del trabajo secular, mental y físico, los obreros fieles pueden ganar buenos salarios. ¿No es la obra de diseminar la verdad y guiar las almas a Cristo de más importancia que cualquier negocio común? ¿Y no tienen derecho a una remuneración suficiente los que trabajan fielmente en esta obra? Por nuestra estima del valor relativo del trabajo, por el bien moral y por el físico, mostramos nuestro aprecio de lo celestial en contraste con lo terrenal. Para que haya fondos en la tesorería para el sostén de los ministros, y para atender los pedidos de ayuda en las empresas misioneras, es necesario que el pueblo de Dios dé alegre y liberalmente. Sobre los ministros descansa la solemne responsabilidad de mantener ante las iglesias las necesidades de la causa de Dios y de enseñarles a ser liberales. Cuando se descuida esto, y las iglesias dejan de dar para las necesidades ajenas, no solamente sufre la obra del Señor, sino que son retenidas las bendiciones que deberían recibir los creyentes. Hasta los muy pobres deberían traer sus ofrendas a Dios. Ellos han de participar de la gracia de Cristo
negándose a sí mismos para ayudar a aquellos cuya necesidad es más apremiante que la suya propia. El don del pobre, el fruto de su abnegación, se presenta delante de Dios como fragante incienso. Y todo acto de sacrificio propio fortalece el espíritu de beneficencia en el corazón del dador, y lo une más estrechamente con aquel que era rico, pero que por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El acto de la viuda que puso 2 blancas, todo lo que tenía en la tesorería, fue registrado para animar a los que, aunque luchan con la pobreza, desean sin embargo ayudar a la causa de Dios mediante sus dones. Cristo llamó la atención de los discípulos a esa mujer que había dado todo su alimento. Consideró su dádiva de más valor que las grandes ofrendas de aquellos cuyas limosnas no exigían abnegación. De su abundancia, ellos habían dado una pequeña porción. Para hacer su ofrenda, la viuda se había privado aún de lo que necesitaba para vivir, confiando que Dios supliría sus necesidades para el mañana. Respecto a ella, el Salvador declaró: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Así enseñó que el valor de la dádiva no se estima por el monto, sino por la proporción que se da y por el motivo que impulsa al dador. El apóstol Pablo, en su ministerio entre las iglesias, era incansable en sus esfuerzos por inspirar en los corazones de los nuevos conversos un deseo de hacer grandes cosas por la causa de Dios. A menudo los exhortaba a ejercer la liberalidad. Al hablar con los ancianos de Éfeso respecto a sus labores anteriores entre ellos, dijo: en todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. El que siembra escasamente, escribió a los Corintios, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Casi todos los creyentes macedonios eran pobres en bienes de este mundo, pero sus corazones rebosaban de amor a Dios y a su verdad, y daban alegremente para el sostén del Evangelio. Cuando se hicieron colectas generales entre las iglesias gentiles para aliviar a los creyentes judíos, la liberalidad de los conversos de Macedonia se presentaba como un ejemplo a las otras iglesias. Escribiendo a los creyentes corintios, el apóstol les llamó la atención a la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad.
pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. La buena voluntad de los creyentes macedonios para sacrificarse era resultado de la consagración completa. Movidos por el Espíritu de Dios, asimismo se dieron primeramente al Señor. Entonces estaban dispuestos a dar generosamente de sus medios para el sostén del Evangelio. No era necesario instarlos a dar, más bien se regocijaban por el privilegio de privarse aún de las cosas necesarias a fin de suplir las necesidades de otros. Cuando el apóstol quiso contenerlos, le importunaron para que aceptara sus ofrendas. En su sencillez e integridad y en su amor por los hermanos, se negaban alegremente a sí mismos y así abundaban en frutos de benevolencia. Cuando Pablo envió a Tito a Corinto para fortalecer a los creyentes de allí, le indicó que edificara a la iglesia en la gracia de dar. Y en una carta personal a los creyentes, él también añadió su propio llamamiento. Por tanto, como en todo abundáis, les rogó, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba de que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? En ojos de los creyentes y de los incrédulos era un milagro de la gracia. La prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la liberalidad cristiana. Los seguidores de Cristo deben regocijarse por el privilegio de revelar en sus vidas la caridad de su Redentor. Mientras dan para el Señor, tienen la seguridad de que sus tesoros van delante de ellos a los atrios celestiales. ¿Quieren los hombres asegurar su propiedad? Colóquenla entonces en las manos que llevan
las marcas de la crucifixión. ¿Quieren gozar de sus bienes? Úsenlos entonces para la bendición del necesitado y doliente. ¿Quieren aumentar sus posesiones? Escuchen entonces la orden divina. Honra a Jehová de tu substancia y de las primicias de todos tus frutos, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Procuren retener sus posesiones para fines egoístas, y provocarán su ruina eterna. Pero den sus tesoros a Dios, y desde aquel momento llevarán éstos su inscripción. Estarán sellados con su inmutabilidad. Dios declara: dichosos vosotros los que sembráis sobre todas aguas. La comunicación continua de las dádivas de Dios, donde quiera la causa de Dios o las necesidades de la familia humana demandan nuestra ayuda, no conduce a la pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. El sembrador multiplica su semilla al arrojarla. Así sucede con aquellos que son fieles en distribuir las dádivas de Dios. Al impartir, aumentan sus bendiciones. Dad y se os dará, ha prometido Dios. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno.